Tengo 28 años y todavía me cuesta procesar algunas cosas que me pasaron, incluso cuando ya ha pasado un tiempo. No sé si es porque en el fondo todavía me duele, o porque siento que nunca tuve la oportunidad de decirlo todo en voz alta sin que alguien me interrumpiera o me dijera que estaba exagerando. No soy de las que suelen escribir en foros ni contar su vida en internet, pero últimamente he estado leyendo historias de otras personas y me di cuenta de que a veces ayuda a ponerlo en palabras, como para sacarlo de la cabeza y verlo desde afuera. Y la verdad, lo necesito. No sé si busco consejo, validación, o simplemente no sentirme tan sola con esto. Cuando todo pasó, yo estaba en una etapa de mi vida en la que pensaba que lo tenía más o menos claro. Tenía un trabajo estable, vivía sola en un pequeño departamento que me encantaba, y mi círculo más cercano estaba formado por pocas personas, pero que yo consideraba incondicionales. Entre esas personas estaba ella, mi mejor amiga, y él, mi ex. Y lo digo así, mi ex, como si fuera un título, porque aunque en ese momento ya no estábamos juntos, él seguía ocupando un espacio en mi historia que yo pensaba que nadie más iba a tocar. Supongo que era ingenuidad, o quizá una forma de aferrarme a algo que me dolió demasiado como para dejarlo ir del todo. Mi mejor amiga y yo nos conocimos en la universidad. Éramos ese tipo de amigas que la gente describe como inseparables. Compartíamos desde cosas tontas como playlists hasta secretos que nunca le había contado a nadie. Ella sabía todo de mí. Sabía lo que me gustaba y lo que no, mis inseguridades, las veces que me había roto el corazón, y también lo que había significado para mí esa relación con él. Lo había visto entrar en mi vida, quedarse, desgastarse y finalmente romperse. Y había estado ahí para recoger los pedazos cuando todo terminó. Cuando lo pienso ahora, me doy cuenta de que hubo señales que preferí no ver. Momentos en los que su cercanía con él, incluso después de que nosotros terminamos, me incomodaba. Pero yo siempre encontraba una explicación que me calmara. Es normal, nos conocimos todos en la misma época, solo son amigos. Ella sabe cómo me dolió, no haría algo así. Me repetía esas frases hasta que me las creía, porque era más fácil que enfrentar la posibilidad de que estuviera pasando algo más. En ese tiempo, yo estaba enfocada en reconstruirme. Había terminado con él hacía más de un año, pero todavía había días en los que me despertaba con esa sensación de vacío. Aún así, me sentía orgullosa de los pequeños avances. Salir a caminar sola sin pensar en él, reorganizar mi departamento, decir que no cuando algo no me hacía bien. Y ella estaba ahí en cada paso, o al menos eso creía. No sé cómo explicarlo, pero hay una especie de confianza ciega que uno le da a ciertas personas. No importa lo que hagan, asumes que siempre van a actuar pensando en tu bienestar. Así me sentía yo con ella. No se trataba solo de amistad, era casi como familia. Si alguien me hubiera dicho que algún día iba a ser la protagonista del dolor más grande que he sentido después de mi ruptura, me habría reído. Lo que no sabía en ese momento era que, mientras yo me esforzaba por seguir adelante, algo se estaba gestando a mis espaldas. Y no hablo de un momento aislado o un error impulsivo. Era algo que llevaba tiempo, que crecía sin que yo me diera cuenta. Y aunque todavía no voy a entrar en detalles, sí puedo decir que todo empezó con una llamada que me dejó sin entender qué estaba pasando. Era un sábado en la tarde, y yo estaba en pijama, intentando decidir si iba a salir a hacer compras o si iba a quedarme en casa viendo una serie. Mi teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla. Pensé que me llamaba para proponer algún plan, como siempre, pero su voz sonaba distinta, nerviosa, como si estuviera ensayando lo que iba a decir. Y ahí, entre pausas y risas incómodas, me soltó una frase que me hizo sentir que el piso se movía debajo de mí. No voy a mentir, en ese momento me quedé congelada, sin saber qué responder. Y aunque traté de reírme para disimular, algo en mí ya sabía que nada iba a volver a ser igual después de esa llamada. Ella me dijo que se iba a casar. Así, sin más, como si fuera una noticia cualquiera. No me dio tiempo de procesarlo ni de preguntarle cómo había llegado a eso, solo lo soltó y se quedó callada esperando mi reacción. Yo creo que balbuceé un guau o algo así, porque sentí que cualquier otra cosa iba a sonar rara. Lo siguiente que hizo fue invitarme a ser dama de honor. Dijo que no podía imaginarse ese día sin mí a su lado. Yo no sé si fue el tono en el que lo dijo o el hecho de que no mencionara el nombre del novio hasta mucho después, pero ahí fue cuando una parte de mí empezó a ponerse tensa. No me lo dijo de golpe, lo dejó caer como quien menciona algo sin importancia. Y sí, adivinaste, era él. Mi ex.
El mismo con el que había pasado años, el que me había roto el corazón y del que, supuestamente, ella sabía todo. Yo no recuerdo haber dicho que sí. Creo que me quedé en silencio más tiempo del que era socialmente aceptable y luego, como en piloto automático, dije que claro, que por supuesto. Por dentro estaba intentando que mi cerebro encajara las piezas, pero nada tenía sentido. Ella estaba emocionada, hablaba rápido, y yo solo sentía mientras mi cabeza se iba llenando de un ruido extraño, como un zumbido. Las semanas siguientes fueron confusas. Ella me hablaba del vestido, de las flores, de la música. Me pedía mi opinión como si todo fuera normal, como si no hubiera un elefante gigante en la habitación. Yo quería pensar que mi incomodidad era normal, que cualquiera se sentiría así. Pero entonces empezaron a pasar cosas que me hicieron sentir que había algo más. No sé, pequeños detalles. Mensajes que antes me mandaba a mí para contarme algo y que ahora simplemente no llegaban. Planes que siempre hacíamos juntas y que, de pronto, tenían una excusa para cancelarse. Un día, sin que ella lo supiera, lo vi a él en el centro. Yo iba saliendo de una tienda y él estaba ahí, hablando por teléfono. No me vio, pero noté que su tono era, no sé cómo explicarlo, demasiado serio, casi molesto. Me quedé unos segundos mirando, intentando descifrar a quién le hablaba, pero no escuché lo suficiente. Cuando se dio cuenta de que alguien lo observaba, se giró, y yo instintivamente miré para otro lado y seguí caminando. No le conté a nadie. También empecé a notar que ella evitaba ciertos temas. Antes hablábamos de todo, pero ahora, si yo mencionaba algo de mi pasado con él, aunque fuera un detalle sin importancia, cambiaba de conversación. Incluso llegó a decirme que era mejor mirar hacia adelante y no remover lo viejo. Lo dijo sonriendo, pero su mirada era distinta, como si quisiera que yo entendiera otra cosa. Una noche me escribió para decirme que no podía reunirse conmigo porque estaba muy cansada. Lo entendí, hasta que vi en redes que estaba en un restaurante con él y un par de personas más. No era una gran mentira, pero me chocó. Siempre habíamos sido sinceras en esas cosas. Ese tipo de omisiones empezó a repetirse. Yo no soy paranoica, o al menos no me considero así, pero esa acumulación de detalles me empezaba a incomodar. Cuando me envió la invitación formal al matrimonio, sentí algo raro en el estómago. No era solo por ver mi nombre escrito ahí, sino por el hecho de que él también me había escrito un mensaje ese mismo día, como si quisiera asegurarse de que yo fuera. Era un mensaje cordial, casi frío, pero con un tono que me hizo sentir como si hubiera algo que yo no estaba viendo. Empecé a tener problemas para dormir. Me quedaba despierta pensando en cómo habían llegado hasta ahí, en qué momento pasaron de ser solo amigos a estar planeando una boda. Y, sobre todo, por qué yo estaba siendo invitada a ser parte de todo eso como si no tuviera motivos para sentirme incómoda. Hubo un momento, durante una de las reuniones para probar vestidos, en el que noté algo más. Mientras ella estaba en el probador, él llegó para sorprenderla. Se saludaron, rieron, pero hubo una mirada entre ellos que me incomodó profundamente. No era romántica, era más cómplice, como si compartieran un secreto. Me di cuenta de que, cada vez que veía ese tipo de gestos, mi cuerpo se tensaba sin que yo pudiera evitarlo. No lo dije, no lo pregunté, no hice nada. Me limité a sonreír y seguir el juego, pero empecé a sentir que estaba caminando en un terreno que no conocía, como si debajo de mis pies hubiera algo que podía ceder en cualquier momento. Y entonces, justo cuando pensé que ya me estaba acostumbrando a esa sensación incómoda, pasó algo que me hizo entender que mi intuición no estaba equivocada. No fue algo enorme al principio, pero sí lo suficiente como para que me costara sacármelo de la cabeza. Estábamos en una reunión en su casa para hablar de los preparativos. Había otras 2 amigas y él estaba ahí, sentado en el sillón, con su celular en la mano. En un momento, ella fue a la cocina y él recibió un mensaje. Lo vi de reojo porque estaba justo frente a mí. No pude leer todo, pero alcancé a ver un nombre que no reconocí y una frase que decía «No puedo ahora, está aquí». Me congelé. Él levantó la vista y, por un segundo, me miró directamente a los ojos, como si supiera que lo había visto. No dijo nada, guardó el teléfono y cambió de tema. Yo tampoco dije nada, pero por dentro sentí un nudo que me apretaba el estómago. A partir de ahí empecé a fijarme más. No lo buscaba, pero los detalles aparecían solos. Conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en una habitación.
Miradas rápidas entre ellos, como si se pusieran de acuerdo sin palabras. Cambios repentinos de planes en los que de pronto yo ya no estaba incluida. Y siempre había una explicación que, si quería, podía creer, pero que en el fondo no me cerraba. Una noche me escribió para decirme que necesitaba mi ayuda con algo del vestido. Cuando llegué, él estaba ahí, y no había ningún vestido a la vista. Ella dijo que se había equivocado, que en realidad quería que le ayudara a elegir unas fotos para la invitación. Me quedé un rato, pero no podía dejar de sentir que todo era una excusa. Y mientras estábamos sentadas, él se levantó, fue a otra habitación y cerró la puerta. Al rato volvió, como si nada. Yo me quedé pensando en qué había hecho, con quién había hablado. No sé si fue mi ansiedad o mi instinto, pero empecé a guardar esas pequeñas cosas en mi cabeza, como si fueran piezas de un rompecabezas que todavía no entendía. Incluso empecé a escribir algunas en las notas del celular, para no olvidarlas. Me daba miedo que más adelante alguien me dijera que estaba exagerando y no poder recordar exactamente lo que había pasado. También me volví más observadora. Una tarde, mientras revisábamos flores con ella, sonó su teléfono y vi que el nombre que apareció era el mismo que había visto en el mensaje de él aquella vez. Ella se apuró en apagar la pantalla y me dijo que no era nada, que era una amiga del trabajo. Me lo dijo tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar, pero la incomodidad en su voz me acompañó todo el día. Empecé a tener la sensación constante de que había conversaciones sobre mí que yo no estaba escuchando, que había una parte de la historia que me estaban ocultando a propósito. Y eso me carcomía. Me descubrí revisando sus redes más de lo que me gustaría admitir, buscando coincidencias, comentarios, cualquier cosa que me diera una pista. A veces encontraba algo que me hacía pensar ahí está, lo sabía, y otras veces me sentía ridícula, como si me estuviera inventando una película en la cabeza. La tensión se volvió física. Me dolía el cuello, me costaba comer. En las reuniones con ellos, trataba de actuar normal, pero estaba hipervigilante. Un gesto, un cambio de tono, una pausa demasiado larga, todo me parecía una señal. Me daba rabia no poder disfrutar ni siquiera de los momentos que solíamos compartir. Y lo peor es que no podía hablarlo con nadie, porque ¿cómo iba a explicar que me estaba volviendo loca por detalles que tal vez no significaban nada? Un día, mientras salíamos de una cafetería, él me sostuvo la puerta y, en voz baja, dijo algo que me dejó helada. Me alegra que estés aquí, así es más fácil. No supe qué responder. Quise preguntarle qué significaba, pero ella apareció justo en ese momento y él cambió de tema como si nada. Me quedé con esa frase retumbando en la cabeza toda la noche. ¿Más fácil para qué? ¿Qué estaba pasando que yo no veía? Esa misma semana, recibí un mensaje de un número desconocido. No decía mucho, solo, deberías hablar con él antes de la boda. Me quedé mirándolo como si las palabras fueran a explicarse solas. Pensé que podría ser una broma, pero no había ningún indicio de quien lo había enviado. Lo borré, pero no pude olvidarlo. Ya no era solo incomodidad. Era una sensación constante de que algo estaba a punto de explotar. Y yo, sin quererlo, estaba justo en el centro, sin entender por qué, o todavía sin atreverme a entenderlo. No sé por qué ese día decidí quedarme un poco más después de la reunión con las demás damas de honor. Ellas se fueron y yo me quedé ayudándola a ordenar unas cosas. Él estaba en otra habitación, o eso pensé. Mientras guardábamos unas carpetas, sonó su teléfono en la mesa del comedor. No sé qué me pasó, pero mi mirada se fue directo a la pantalla. Era una notificación de correo y, en el asunto, se leía su nombre y el de ella, junto a otro nombre que no conocía. Me quedé paralizada. No debería haberlo hecho, lo sé, pero mi cuerpo se movió antes de que mi cabeza lo pensara. Abrí el correo. No era largo, pero bastó una frase para que todo se me viniera abajo. Necesitamos que confirme si ella ya sabe lo del préstamo y los pagos pendientes antes de la ceremonia. Sentí un calor subirme desde el estómago hasta la cara. Lo leí otra vez, como si mi cerebro necesitara asegurarse de que había leído bien. Ella era mi mejor amiga. ¿Préstamo? ¿Pagos pendientes? ¿Antes de la ceremonia? Antes de que pudiera procesarlo, escuché pasos y dejé el teléfono donde estaba, como si quemara. Él entró al comedor y me miró raro, pero no dijo nada. Yo intenté sonreír y murmuré algo sobre irme. Todo el camino a casa fue un ruido constante en mi cabeza.
¿Préstamo de qué? ¿Pagos pendientes a quién? ¿Y por qué tenía que confirmarse si ella lo sabía? Esa noche no dormí. No podía. Me quedé mirando el techo y repasando cada interacción de los últimos meses. Pensé en la frase que él me había dicho en la cafetería: así es más fácil. Pensé en las miradas, en los silencios, en las excusas. Todo empezó a encajar de una forma que me dio miedo. No era solo una sensación, no eran paranoias mías. Había algo concreto, algo que ellos sabían y yo no. Al día siguiente, fui a su casa con la excusa de llevarle unas muestras de tela. Cuando llegué, él no estaba. Nos sentamos a tomar café y, de la nada, le pregunté si estaba segura de que quería casarse. Me miró como si hubiera dicho una locura. Claro que sí, ¿por qué no estaría segura? Me reí, pero por dentro sentí que me estaba midiendo. Y en ese momento, cometí el error de decirle que había visto algo en el teléfono de él. No dije exactamente qué, solo que me parecía raro. Su cara cambió. No se enojó, pero dejó de sonreír. Tomó aire y me dijo que había algo que me quería contar, pero que esperaba hacerlo después de la boda porque no quería arruinar el momento. Sentí que el corazón me golpeaba en las costillas. Le pedí que me lo dijera ahí mismo. Insistí. No me lo dijo todo de golpe, lo soltó a pedazos, como si cada palabra le costara. Me contó que él tenía una deuda grande, que no era nueva, y que en parte se había originado cuando todavía estaba conmigo. Que durante nuestro último año juntos, había pedido dinero prestado a gente que no era precisamente un banco, y que yo nunca lo supe porque él quería protegerme. Esa deuda había crecido, y ahora estaban usando parte del dinero que ella tenía ahorrado para pagarla antes de casarse, porque si no, según ella, iban a empezar su vida juntos con un problema encima. Me quedé mirándola sin poder reaccionar. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y, no sé, traición. No solo por la deuda, sino porque todo este tiempo habían estado moviendo piezas a mi alrededor para que yo estuviera tranquila, mientras en realidad estaban tapando algo enorme. Y encima, me habían puesto a mí como parte de la boda, como si mi presencia de alguna forma ayudara a limpiar esa imagen. Cuando terminé de escucharla, me quedé callada. Ella intentó justificarlo, diciendo que no era nada personal, que era un problema de pareja y que lo importante era que él estaba tratando de arreglarlo. Pero yo solo podía pensar en que mientras yo intentaba rehacer mi vida después de esa relación, ellos habían estado gestionando un desastre que se había iniciado en parte cuando yo aún estaba. Me fui de su casa con las manos frías y una presión en el pecho que no me dejaba respirar. Caminé sin rumbo, repasando cada palabra. No era solo lo que me había contado, era la forma en que lo dijo, como si ya estuviera decidido que yo iba a aceptarlo y seguir adelante como si nada. En ese momento, entendí que no podía seguir callada, que algo en mí ya no iba a soportar más sonrisas falsas ni silencios incómodos. Salí de su casa sin saber a dónde estaba yendo. Caminaba rápido, con las manos metidas en los bolsillos para que no se notara que me temblaban. Sentía un calor insoportable en la cara, como si en cualquier momento fuera a estallar. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ella diciéndome que no era nada personal, como si mi historia con él, mi dolor, no contara para nada. Me subí a un taxi sin siquiera pensar en que le iba a decir al chofer. Le di la dirección de mi departamento y, mientras el auto avanzaba, noté que me costaba respirar. Abría la boca para tomar aire y sentía que no entraba suficiente. Tenía la garganta cerrada. Cuando llegué, no me quité ni la chaqueta. Cerré la puerta y me dejé caer contra ella, y ahí fue cuando me quebré. Lloré de una forma que no recordaba haber llorado desde que terminamos. No era solo tristeza, era rabia, impotencia, humillación. Después de un rato, me limpié la cara, agarré el teléfono y marqué su número. No el de ella, el de él. Contestó con voz tranquila, como si no esperara nada raro. No le di tiempo a decir mucho. Le pregunté directamente si pensaba decírmelo alguna vez o si el plan era que yo fuera la idiota sonriente en su boda mientras tapaban sus cagadas. Hubo silencio al otro lado. Un silencio largo, incómodo. Y después, su voz, suave, casi paternal, diciéndome que no me metiera en asuntos de ellos. Esa frase me hizo explotar. Le grité. No recuerdo todas las palabras exactas, pero sé que le dije que era un cobarde, que había usado a todos los que tuvo cerca,
que no le importaba arruinar la vida de la gente con tal de salvarse. Y él tuvo la cara de decirme que yo no entendía la situación y que estaba exagerando. Escuchar eso fue como si me dieran un golpe en el estómago. Le dije que no quería volver a verlo y le corté. No habían pasado ni 10 minutos cuando ella me llamó. Supongo que él la contactó de inmediato. Atendí y lo primero que escuché fue su voz al borde del llanto, pidiéndome que no dijera nada a nadie, que no la dejara en ridículo. Me quedé callada. Sentía que estaba escuchando a una extraña. Cuando le dije que no podía prometerle eso, se puso a la defensiva, diciendo que yo solo estaba celosa, que no soportaba verlos felices. Esa acusación me atravesó. Yo estaba ahí, rota, tratando de procesar cómo las dos personas que más había querido se habían aliado para esconder algo así, y ella me estaba reduciendo todo a celos. Le dije que no me llamara más. No grité esa vez, lo dije en frío. Y colgué. Después me quedé mirando el teléfono, esperando que volviera a sonar, pero no lo hizo. Me di cuenta de que estaba sola. Completamente sola en esto. La noche fue un infierno. No podía dejar de imaginar cómo todo el mundo en esa boda iba a ver mi sonrisa, mi vestido, mis fotos, sin tener idea de lo que había detrás. Me sentía usada, como si mi presencia fuera una pieza de teatro para darles una imagen limpia. Y lo peor es que todavía tenía ganas de ir y gritarlo todo frente a todos, aunque una parte de mí me decía que eso solo me haría quedar como la loca. En un momento, agarré las cosas que ya tenía preparadas para la boda y las metí en una bolsa. No podía verlas sin que me subiera la rabia. Pensé en mandárselas a su casa, pero me contuve. Me quedé con la bolsa en la mano, caminando por el departamento, sin saber si la iba a dejar junto a la basura o si la iba a guardar para devolvérsela. Sentí que mi cuerpo entero estaba en modo alerta, como si esperara que en cualquier momento alguien golpeara la puerta o me llamara para seguir discutiendo. No pasó. Y ese silencio fue incluso peor. Era como si ellos dos estuvieran allá afuera, tomando decisiones sobre mí sin que yo pudiera hacer nada. Me descubrí hablando sola, en voz baja, repitiendo lo que le había dicho a él y lo que le debería haber dicho a ella. Me escuché a mí misma decir cosas que no me imaginaba capaz de decir. Cosas feas, duras. Y no sé si fue lo correcto, pero en ese momento fue lo único que me salió. Cerca de la madrugada, me miré en el espejo y me vi hinchada, con los ojos rojos. No me reconocí. Ahí entendí que algo en mí había cambiado para siempre, que ya no había vuelta atrás. Me senté en el borde de la cama, con la bolsa de las cosas de la boda a mis pies, y pensé en que no podía seguir así. Algo tenía que hacer, aunque no supiera todavía exactamente qué. El día después de todo eso me levanté tarde, aunque en realidad no había dormido. Sentía la cabeza pesada, como si tuviera fiebre, pero era puro agotamiento. Me quedé sentada en la cama, mirando el celular, esperando, no sé, algún mensaje, alguna llamada. Nada. Ni de ella, ni de él. El silencio fue como un muro. A veces creo que preferiría que me hubieran insultado, que me hubieran gritado, a quedarme con ese vacío. No tenía ganas de comer. Apenas tomé un café que se enfrió antes de la mitad. Traté de hacer mis cosas normales, pero todo me parecía sin sentido. Abrí el computador para trabajar y a los 5 minutos lo cerré. No podía concentrarme. Cada vez que veía el teléfono sobre la mesa sentía un nudo en el estómago, como si fuera a sonar en cualquier momento con noticias que no quería escuchar. Ese mismo día, una amiga en común me escribió para preguntarme si era verdad que no iba a la boda. Me quedé mirando el mensaje sin contestar. No tenía idea de que ya estuvieran diciendo eso. La tentación de llamar y aclarar todo estuvo ahí, pero también sabía que eso solo abriría otra puerta que no estaba lista para cruzar. Pasaron así 2 días. 2 días en los que no recibí más que silencio de parte de ellos. Nadie vino a mi casa, nadie tocó mi puerta. Fue como si hubieran decidido borrar mi existencia de golpe. Y eso dolió de una manera distinta. No era solo por perderlos a ellos, era por la sensación de que yo no importaba lo suficiente como para que intentaran arreglar las cosas. El tercer día decidí ir a casa de mi hermana. No le había contado todo, solo le dije que necesitaba compañía. Cuando llegué, me abrazó y no me preguntó nada. Ese gesto me rompió un poco más. Me quedé en su sofá gran parte del día, sin hablar, escuchando a mis sobrinos jugar.
Fue la primera vez en días que sentí un poquito de calma, aunque apenas era un respiro superficial. Por dentro seguía dando vueltas a todo. Me preguntaba si debía mandarles un mensaje para cerrar las cosas, aunque ya sabía que nada de lo que dijera iba a cambiar lo que pasó. También pensaba en la bolsa con las cosas de la boda, que seguía en mi departamento. No sabía si guardarla, tirarla o dejarla en su puerta. Cualquiera de esas opciones me parecía insuficiente. Intenté salir a caminar para despejarme, pero cada esquina me recordaba algo. Un café donde íbamos las tres, una calle por la que pasábamos después del trabajo. Era como si la ciudad entera se hubiera llenado de señales de ellos. En un momento tuve que parar y apoyarme en una pared porque me sentí mareada. Respiré hondo, me quedé ahí unos minutos y luego volví a casa sin decirle a nadie. Las noches eran las peores. No podía dejar de imaginar lo que estarían hablando de mí. Me los imaginaba riendo, convencidos de que yo era la conflictiva, la que no supo superar el pasado. Y eso me daba rabia, porque ni siquiera podían entender que no era solo por mi historia con él, sino por todo lo que hicieron después, por cómo me manipularon para que estuviera ahí sonriendo mientras ellos tapaban un desastre. Mi rutina se rompió. Dejé de ir al gimnasio, de contestar mensajes que no fueran de trabajo, de cocinar. Vivía a base de café y lo que fuera rápido de preparar. La gente me veía y me decía que estaba más flaca, que si estaba bien. Yo sonreía y decía que sí, aunque por dentro me sentía hecha pedazos. Una tarde, mi mamá me llamó. No sabía nada, pero me dijo que me escuchaba rara, que tenía la voz apagada. Ahí casi se me escapa todo, pero me contuve. Le dije que estaba cansada, que había tenido una semana pesada. No quería que se preocupara ni que intentara intervenir. No era su pelea, y yo no quería arrastrar a nadie más a esto. A medida que pasaban los días, me fui dando cuenta de que estaba esperando algo que no iba a llegar. Una disculpa, una explicación, un gesto mínimo de reconocer lo que me habían hecho. Y eso nunca apareció. Cada amanecer sin noticias era como una confirmación de que la historia para ellos ya estaba cerrada, aunque para mí todavía sangrara. Creo que fue en ese punto cuando entendí que, si no hacía algo para recuperar un poco de control, me iba a quedar atrapada en este limbo indefinidamente. No sabía que era ese algo todavía, pero sí sabía que no podía seguir solo esperando. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que ya no revisaba el teléfono esperando un mensaje de ellos. Al principio fue porque me obligaba a no hacerlo, como una especie de disciplina, pero después simplemente dejé de esperarlo. Eso no significa que haya dejado de pensar en todo lo que pasó, porque todavía me despierto en medio de la noche repasando conversaciones, gestos, frases que en su momento no supe leer. Lo que cambió es que ahora entiendo que esa llamada o ese mensaje nunca iban a llegar, y que seguir esperando era como estar sentada frente a una puerta que ya estaba cerrada con llave. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, no sé, tal vez si hubiera guardado silencio, si me hubiera tragado todo, seguiría siendo parte de sus vidas, aunque fuera en una mentira. Y me asusta reconocer que, en los primeros días, esa idea me parecía tentadora. Preferir una mentira a la soledad. Ahora me suena absurdo, pero en ese momento estaba tan desesperada por no perderlos que cualquier cosa parecía mejor que este vacío. También me he preguntado si fui ingenua. Si me aferré demasiado a la idea de que había personas que nunca me traicionarían. Y sé que es un pensamiento injusto para conmigo misma, porque uno no camina por la vida desconfiando de todos, pero igual me culpo un poco por no haber visto las señales antes. Me duele pensar que probablemente muchos de esos momentos que yo guardaba como recuerdos lindos estaban ya contaminados por secretos que ellos compartían. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. No en el sentido de haber hecho algo malo, sino en que tal vez me quedé demasiado tiempo en una zona que ya no me pertenecía. Me quedé orbitando alrededor de una historia que ya se había acabado para mí, pero que ellos continuaron sin mí. Tal vez si me hubiera alejado antes, todo esto no me habría golpeado tan fuerte. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que la lealtad no es igual para todos, que lo que para mí es una línea que no se cruza, para otros puede ser algo negociable. Entendí que a veces las personas que más querés pueden poner sus intereses por encima de todo, incluso de vos, y que eso no significa necesariamente que no te hayan querido, pero sí significa que no te cuidaron. He cambiado desde entonces, pero no estoy segura de si fue para bien. Me volví más desconfiada, y aunque eso me ha protegido de algunas decepciones,
también me ha cerrado puertas. Ya no me entrego tan fácil a las amistades. Pienso 2 veces antes de contar algo personal, incluso a gente que me ha demostrado cariño. No sé si eso es madurar o simplemente levantar muros. Lo que más me duele todavía no es la deuda, ni siquiera que se casaran. Es la forma en que me usaron en todo el proceso. La sensación de que mi presencia en su boda era más un accesorio para ellos que una muestra de cariño hacia mí, que estaba ahí para hacer que todo pareciera más limpio, más normal. Esa idea me sigue pinchando como una espina cada vez que la recuerdo. También pienso mucho en lo que no dije, en las palabras que me guardé por miedo a quedar como exagerada, en las preguntas que no hice porque no quería escuchar la respuesta. Tal vez habría sido más sano explotar antes, decirlo todo sin filtro, aunque después me arrepintiera. En cambio, dejé que las cosas se acumularan hasta que me rompí, y ahí ya no hubo vuelta atrás. No he vuelto a cruzármelos. Sé que siguen juntos, que la boda fue adelante, que todo se mostró como si nada. Vi algunas fotos por redes que me llegaron de rebote. En ninguna aparezco, obviamente. Y aunque parte de mí sintió un alivio por no estar ahí, otra parte se sintió borrada, como si todo lo que fuimos hubiera sido reescrito sin mí. Me queda esa pregunta que no he podido responderme. Si algún día me buscaran para hablar, ¿qué haría? No tengo una respuesta clara. Parte de mí querría escuchar, saber qué se dicen entre ellos cuando hablan de mí. Otra parte siente que, si los volviera a tener enfrente, no tendría nada más que decirles. No sé si algún día voy a poder soltar completamente esta historia. A veces creo que ya la dejé atrás, y otras veces un recuerdo, un lugar o incluso una canción la traen de vuelta como si hubiera pasado ayer. Supongo que hay heridas que no cierran del todo, que simplemente aprendes a vivir con ellas. Y aunque me cueste admitirlo, hay algo en mí que todavía quiere entender por qué. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué me incluyeron en algo que claramente querían que estuviera lejos de la verdad? No sé si algún día voy a obtener esa respuesta, pero sí sé que, aunque la tenga, nada va a cambiar lo que esto me dejó adentro. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. He intentado verlo desde todos los ángulos posibles, incluso poniendo en duda mi propia versión de las cosas, pero siempre termino en el mismo lugar. Ellos tomaron decisiones sabiendo que me lastimaban y las siguieron adelante de todas formas. Aceptar eso es lo que más me ha costado, porque siempre pensé que la gente que te quiere de verdad, aunque se equivoque, no te deja a un lado así como así. Con el tiempo dejé de hablar de esto. No porque no duela, sino porque descubrí que no todos entienden. La gente tiende a simplificarlo. Eran adultos, podían hacer lo que quisieran, ya habías terminado con él, ¿qué más daba? Y cada vez que escuchaba esas frases me sentía más sola, como si mi dolor fuera algo exagerado o inventado. Así que lo guardé para mí, y solo lo compartí con muy pocas personas que sé que no me van a juzgar. Hay días en los que casi no pienso en ellos, en los que la vida se siente normal, tranquila. Y luego hay días en los que todo vuelve, como una marea que no avisa. Un olor, un lugar, una palabra, y de repente estoy otra vez en ese comedor, viendo ese teléfono, sintiendo esa sensación en el pecho de que algo se estaba rompiendo sin que yo pudiera detenerlo. Supongo que esas son las cosas que nunca se borran del todo. No los he bloqueado en redes, aunque rara vez me animo a mirar. No sé si es por curiosidad o por miedo a ver algo que me vuelva a abrir la herida. Es como una puerta que sé que no debería abrir, pero que me tranquiliza tener ahí, cerrada, al alcance. Una parte de mí se pregunta si eso es una señal de que todavía no lo superé, y otra parte piensa que superarlo no significa olvidar. He aprendido a no esperar explicaciones. Si un día llegaran, no sé si me harían bien. Tal vez sería peor, porque significaría volver a meterme en esa historia y remover todo lo que me costó tanto dejar quieto. Pero igual, hay momentos en los que me descubro imaginando que me dirían, qué excusas pondrían, cómo sonarían sus voces después de todo este tiempo. Y no sé si es porque quiero cerrar un círculo o porque todavía busco una parte de mí en esas respuestas. No puedo decir que los perdoné, porque perdonar implica soltar del todo, y yo no he soltado. Lo que sí puedo decir es que dejé de pelear contra el hecho de que pasó. Es parte de mi historia, me guste o no. Y aunque me haya cambiado de formas que no quería, también me mostró quién soy cuando me quedo sin el piso bajo los pies. Descubrí que puedo sobrevivir a cosas que pensé que me iban a destruir. Hoy ya no les deseo mal, pero tampoco bien. Simplemente no quiero que estén en mi vida. No quiero saber qué hacen, si son felices,
si tienen problemas. No me importa. Y sé que eso puede sonar frío, pero es lo más cercano que tengo a la paz. Si algo me queda de todo esto es una certeza incómoda. Nunca vas a conocer completamente a alguien, por más años que lleves a su lado. Hay partes de las personas que no muestran hasta que les conviene o hasta que las circunstancias los empujan. Y eso me da miedo, pero también me obliga a ser más consciente de a quién dejo entrar. A veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera dicho que no a esa invitación desde el primer momento. Si hubiera puesto distancia y me hubiera ahorrado todo lo que vino después. Tal vez sería más ligera, tal vez tendría una versión de ellos guardada en la memoria que no estaría manchada. Pero no lo hice, y eso ya no puedo cambiarlo. No sé si algún día voy a sentir que todo esto quedó atrás de verdad. Quizás siempre haya una parte de mí que se pregunte por qué me pusieron en medio de algo que no era mío. Tal vez lo único que me queda es aprender a vivir con eso, a seguir adelante con la certeza de que, aunque no tuve control sobre lo que hicieron, sí puedo decidir qué hago con lo que quedó. Y así terminó todo, o al menos, eso es lo que me gusta creer.